Mi hermana me robó a mi prometido una semana antes de mi boda, pero cuando ambos murieron 6 años después, mi familia me pidió que adoptara a su hija, y yo les respondí algo que nunca olvidarán. Tengo 29 años, trabajo como coordinadora de eventos en una empresa de marketing, y honestamente todavía me cuesta creer que mi vida terminó siendo esto. Porque, o sea, hace como 6 años yo estaba planeando mi boda, ¿sabes? Tenía el vestido, las invitaciones ya estaban impresas, habíamos reservado un salón precioso en el centro, y todo parecía absolutamente perfecto. Tyler y yo llevábamos 3 años juntos, nos conocimos en la universidad, él estudiaba ingeniería, yo comunicaciones, y cuando me propuso matrimonio en esa playa en Cancún durante las vacaciones de primavera, juro que pensé que mi vida no podía ser mejor. Era uno de esos momentos que ves en las películas. ¿Me explico? Con el atardecer y todo el rollo. Yo tenía 23 años, él 25, y estábamos listos para empezar nuestra vida juntos. Supongo que debería hablar un poco de mi familia para que esto tenga sentido. Crecí con mis padres y mi hermana menor Morgan, que es 4 años menor que yo, desde niñas. Siempre tuvimos una relación rara, la verdad, porque mis padres tipo la consentían en todo, y cuando digo todo, digo todo. Si yo sacaba buenas calificaciones, genial, se esperaba de mí. Si Morgan sacaba un 6 en matemáticas, mis padres celebraban como si hubiera ganado el Nobel. ¿Sabes ese tipo de dinámica familiar donde un hijo puede hacer lo que sea, y el otro siempre tiene que ser el responsable? Pues eso, yo era la hija mayor, la que tenía que dar el ejemplo, la que no podía fallar. Morgan era la bebé, la princesa, la que siempre necesitaba protección y comprensión. Pero bueno, pensé que eso era normal, que así funcionaban las familias, y que cuando creciéramos las cosas cambiarían. No cambiaron. Tyler conoció a mi familia como a los 6 meses de que empezamos a salir. Morgan tenía como 19 años en ese entonces. Estaba en la universidad, bueno, técnicamente estaba inscrita, pero casi nunca iba a clases. Y recuerdo que cuando Tyler la conoció me dijo que era divertida. Divertida. Debía haberle prestado más atención a eso. Pero yo estaba tan enamorada y tan feliz que no vi las señales. Porque las señales estaban ahí, o sea, mirando hacia atrás puedo verlas claramente. La forma en que Morgan siempre encontraba excusas para estar cerca cuando Tyler venía a casa, cómo se reía demasiado fuerte con sus chistes, cómo de repente le empezó a interesar el fútbol, que nunca le había gustado, justo porque Tyler jugaba los domingos con sus amigos. Pero yo pensaba, es mi hermana menor. Solo está siendo amigable, ¿no? Cuando Tyler y yo nos comprometimos, Morgan fue una de las primeras personas a las que se lo contamos. Ella me abrazó. Me dijo que estaba feliz por mí, que Tyler era increíble. Incluso le pedí que fuera una de mis damas de honor. Dijo que sí. Todo parecía perfecto. Literalmente perfecto. Empezamos a planear la boda para dentro de un año, porque yo soy de esas personas que necesita tiempo para organizarlo todo bien, ¿sabes? Quería que fuera especial, memorable, el día más hermoso de mi vida. Lo que no sabía, lo que no tenía ni idea, es que básicamente 2 semanas después de que nos comprometimos, Morgan empezó a coquetear con Tyler de forma más directa. Y él, ese maldito cobarde, le siguió el juego. No sé exactamente cómo empezó todo. La verdad nunca quise saber los detalles porque me dan ganas de vomitar, pero aparentemente ella le mandaba mensajes. Él respondía. Se veían a escondidas. Y yo, como una idiota, seguía planeando mi boda mientras mi hermana y mi prometido se acostaban a mis espaldas. La cosa es que esto duró meses. Meses en los que yo probaba pasteles de boda, elegía flores, discutía con la coordinadora del salón sobre la distribución de las mesas. Meses en los que Tyler me besaba en las mañanas y me decía que me amaba, y luego iba y se encontraba con Morgan. Meses en los que Morgan venía a casa los domingos para las comidas familiares y me ayudaba a doblar servilletas para los centros de mesa, mientras fingía estar emocionada por mi boda. El nivel de traición es algo que todavía no proceso completamente. Tipo, mi cerebro a veces simplemente se niega a creerlo. Una semana antes de la boda, faltaban literalmente 7 días. Mis padres me pidieron que fuera a su casa para una reunión familiar importante. Recuerdo que pensé que tal vez querían darme algún regalo especial o hablar sobre los preparativos de última hora. Llegué un martes por la tarde. Como a las 6, acababa de salir del trabajo, y cuando entré a la sala estaban todos ahí. Mis padres en el sofá con caras serias, Tyler de pie junto a la ventana sin poder mirarme a los ojos, y Morgan sentada en el sillón individual con las manos sobre su regazo. Y yo me quedé ahí parada en la puerta pensando, ¿qué está pasando? Porque la tensión era tan gruesa que literal podías cortarla con un cuchillo. Mi padre fue quien habló primero. Dijo, Hannah,
necesitamos hablar de algo muy importante y muy difícil. Y yo seguía sin entender, o sea, mi cerebro no procesaba lo que estaba a punto de pasar. Entonces Morgan levantó la mirada, y tenía los ojos rojos como si hubiera estado llorando, y dijo con voz temblorosa, «Estoy embarazada». Y yo pensé, «Ok, eso es un problema, pero ¿por qué me llamaron a mí? ¿Por qué Tyler está aquí? ¿Por qué nadie me mira?» Mi madre agarró aire y dijo, «El bebé es de Tyler. El bebé es de Tyler. Y Morgan tiene 9 semanas de embarazo». Juro que el mundo se detuvo, como que literal sentí que el piso desaparecía bajo mis pies. Me quedé ahí parada, con mi bolsa todavía colgando del hombro, mirando a estas personas que supuestamente me amaban, y no podía procesar las palabras. 9 semanas, 9 semanas. Eso significaba que... Mentiras. Todo habían sido mentiras durante más de 2 meses. Durante 2 meses, mientras yo coordinaba los últimos detalles de mi boda, mientras mandaba las confirmaciones finales a los invitados, mientras soñaba con mi futuro con este hombre, él había estado embarazando a mi hermana. Creo que lo primero que dije fue, esto es una broma, ¿verdad? Porque no podía ser real. Simplemente no podía ser real. Pero entonces Tyler finalmente me miró y tenía esa expresión de culpa absoluta en la cara, y dijo, «Hannah, lo siento mucho, yo no quería que pasara esto, pero pasó, y tenemos que lidiar con ello. Tenemos». Como si fuera un problema colectivo. Como si yo tuviera alguna responsabilidad en esta pesadilla. Morgan empezó a llorar más fuerte, y dijo algo como, «No sabía que iba a pasar, no lo planeamos, simplemente sucedió». Y mi padre, mi propio padre, dijo que necesitábamos ser maduros sobre esto, que había un bebé en camino, y que teníamos que pensar en qué era lo mejor para todos. Mi madre agregó que Morgan era joven, y que había cometido un error, pero que no podíamos castigarla por eso, que el bebé era inocente, y yo me quedé ahí escuchando. Cómo mi familia básicamente justificaba la traición más grande de mi vida. Nadie preguntó cómo me sentía yo. Nadie dijo, «Hannah, lo sentimos mucho por lo que te hicieron». Todo era sobre Morgan, sobre su embarazo, sobre cómo íbamos a manejar la situación, como si yo fuera el problema por estar comprometida con un hombre que había embarazado a mi hermana. No recuerdo exactamente qué más se dijo en esos minutos. La verdad es todo como borroso en mi memoria porque creo que mi cerebro entró en modo shock. Pero sí recuerdo con claridad absoluta el momento en que crucé la sala, me paré frente a Morgan, y le di la cachetada más fuerte que he dado en mi vida. El sonido resonó en toda la sala, y ella se llevó la mano a la mejilla con los ojos enormes. Mi madre gritó algo. Tyler intentó agarrarme del brazo, pero yo me solté y le grité, «No me toques, nunca más me vuelvas a tocar». Les dije a todos que se fueran al infierno. Les dije que la boda obviamente estaba cancelada, que nunca más quería verlos en mi vida, que para mí Morgan había dejado de existir como hermana y Tyler como persona. Salí de esa casa dando un portazo tan fuerte que probablemente los vecinos escucharon. Me subí a mi coche, un Toyota Corolla 2008, que había comprado de segunda mano, y manejé. Manejé sin rumbo durante horas, llorando tan fuerte que no podía ni ver bien el camino. Terminé en el estacionamiento de un supermercado cerrado como a las 11 de la noche. Y ahí me quedé sentada en la oscuridad sintiendo cómo mi vida entera se desmoronaba. Los siguientes días fueron una pesadilla logística y emocional. Tuve que cancelar todo. Y cuando digo todo, digo la boda completa. El salón, el catering, las flores, el fotógrafo, la banda, todo. Perdimos depósitos por miles de dólares, como $8,000 en total, creo, dinero que básicamente se fue a la basura. Tuve que llamar a todos los invitados, más de 100 personas, y decirles que la boda estaba cancelada. No di detalles, simplemente dije que Tyler y yo habíamos decidido no casarnos. La gente preguntaba, obviamente, pero yo no tenía energía para explicar que mi prometido había embarazado a mi hermana menor. Mi mejor amiga Victoria, que la conozco desde jardín de niños, y es básicamente mi hermana de verdad, fue la única persona que estuvo ahí para mí en esos días. Ella me ayudó a empacar todas las cosas de la boda que tenía en mi departamento, el vestido, las decoraciones de prueba, las muestras de invitaciones, y las metimos en cajas que guardamos en su garaje, porque yo no podía ni verlas. Me quedaba despierta toda la noche llorando, sin poder comer, sin poder funcionar. Me tomé 2 semanas libres del trabajo. Dije que tenía una emergencia familiar, que técnicamente era verdad, y básicamente existía en una nebulosa de dolor. Mi familia intentó contactarme. Mi madre me llamó como 20 veces. Mi padre me mandó emails. Hasta Morgan me escribió un mensaje de texto largo pidiéndome perdón. Los ignoré a todos.
Bloqueé sus números, borré los emails sin leerlos, eliminé las redes sociales donde podían encontrarme. Para mí, esas personas habían dejado de existir. No quería su perdón, no quería sus explicaciones, no quería nada de ellos. Me enteré por terceros. Una prima lejana, que se compadeció de mí, que Tyler y Morgan se casaron en una ceremonia privada como 2 semanas después de que todo explotó. 2 semanas. No perdieron tiempo. Supongo que tenía sentido dado que ella estaba embarazada, y que al parecer ellos ya habían decidido que querían estar juntos. La ironía es que básicamente usaron parte de lo que nosotros habíamos planeado. Se casaron en el juzgado un viernes por la mañana con solo los padres de ambos presentes. Cuando me enteré sentí como una puñalada nueva en el pecho, tipo el dolor simplemente no terminaba nunca. Pasaron los meses, y yo intentaba seguir con mi vida, pero la verdad es que no, estaba bien. Para nada. Empecé a beber. Primero solo una copa de vino por las noches para poder dormir, luego 2, luego media botella. Después empecé a tomar en las tardes también, apenas llegaba del trabajo. Mi desempeño laboral empezó a decaer porque llegaba con resaca o a veces todavía medio borracha. Dejé de ver a mis amigos, incluso a Victoria, aunque ella seguía intentando, porque no quería que me vieran convertida en este desastre de persona. Subí como 7 kilos porque solo comía comida chatarra y tomaba, o bajé como 5 porque a veces pasaba días sin comer bien. Honestamente no recuerdo, era todo un caos. La depresión me consumió completamente. Dejé de arreglarme, dejé de limpiar mi departamento, dejé de pagar algunas cuentas a tiempo. Había días en que no me levantaba de la cama más que para ir al baño o servirme otro trago. Mi jefe me llamó la atención varias veces. Me puso en periodo de prueba. Me advirtió que si no mejoraba me iban a despedir. No me importó. Nada me importaba. Sentía como si alguien hubiera apagado una luz dentro de mí y solo quedara oscuridad. Como al año de todo esto, perdí mi trabajo. Llegué tarde por 5ª vez en un mes, oliendo a alcohol, y mi jefe simplemente me dijo que ya no podía seguir así, que lo sentía pero que tenían que dejarme ir. Me dieron una indemnización pequeña, como el equivalente a 2 meses de salario, y con eso sobreviví otros 3 meses. Pero el dinero se acabó rápido porque lo gastaba en alcohol principalmente, y en comida de restaurante porque ni siquiera cocinaba ya. Un día me di cuenta de que no podía pagar mi renta. No podía pagar mi renta. No tenía trabajo. No tenía ahorros. Los había gastado todos en la boda cancelada y en alcohol, y no tenía a dónde ir. Me senté en el piso de mi departamento vacío. Había vendido algunos muebles para tener dinero, y pensé, esto es todo. Toqué fondo. No quería morirme exactamente, pero tampoco quería seguir viviendo así. Estaba en un limbo horrible, donde simplemente existía sin vivir realmente. Llamé a Victoria llorando. Era como las 3 de la madrugada, y yo estaba completamente borracha, hablando incoherencias sobre cómo mi vida no tenía sentido y cómo todo estaba destruido. Ella llegó a mi departamento en menos de media hora. Vivía, como a 20 minutos. Entró con la llave que le había dado años atrás. Y cuando me vio ahí tirada en el piso rodeada de botellas vacías, simplemente se puso a llorar conmigo. No me juzgó, no me sermoneó, solo me abrazó y dijo, vamos a arreglar esto juntas, te lo prometo. Victoria me llevó a su casa esa misma noche. Vivía en un departamento de 2 habitaciones en otra parte de la ciudad, y me dijo que podía quedarme en su cuarto de huéspedes el tiempo que necesitara. Me ayudó a empacar mis cosas, las pocas que quedaban, y básicamente me rescató. Los siguientes 8 meses viví con ella, y honestamente fue como volver a nacer. De alguna forma, ella me obligó a dejar de beber, y cuando digo obligó es literal, escondía todo el alcohol de la casa y me vigilaba. Me acompañó a reuniones de alcohólicos anónimos. Fui como a 15 antes de sentir que servían de algo. Me ayudó a buscar trabajo, a actualizar mi currículum, a prepararme para entrevistas. Fueron meses durísimos. Tuve recaídas. Tuve días en que solo quería morirme. Tuve noches en que lloraba hasta quedarme dormida. Pero Victoria nunca se rindió conmigo. Ella trabajaba como enfermera en un hospital y hacía turnos pesados, pero siempre encontraba tiempo para sentarse conmigo, para hablar, para recordarme que yo valía más que lo que esas personas me habían hecho sentir. Lentamente, muy lentamente, empecé a sanar. Conseguí un trabajo como asistente administrativa en una empresa pequeña. Ganaba como la mitad de lo que ganaba antes, pero era algo. Empecé a comer mejor, a hacer ejercicio ocasionalmente, a dormir en horarios normales. Empecé a sentir que tal vez, solo tal vez, podía tener una vida después de todo esto. Pasaron 2 años desde que todo explotó.
2 años en los que no supe nada de Tyler, de Morgan, ni de mis padres. Para mí era como si hubieran muerto, simplemente no existían en mi realidad. Yo estaba viviendo en mi propio departamento otra vez. Algo pequeño, pero bonito. Tenía mi trabajo, estaba sobria, incluso había empezado a salir ocasionalmente con amigos. No estaba completamente bien, todavía tenía días malos y pesadillas, pero estaba infinitamente mejor que hace un año. Un miércoles normal, estaba en mi oficina revisando unos reportes cuando recibí una llamada de un número que no reconocí. Casi no contesto porque pensé que era spam, pero algo me hizo contestar. Era una enfermera del Hospital General diciéndome que Tyler había tenido un accidente automovilístico muy grave y que estaba en cuidados intensivos. Me quedé muda. No entendía por qué me llamaban a mí, hasta que la enfermera explicó que yo todavía aparecía como su contacto de emergencia en su seguro médico. Nunca lo había actualizado después de cancelar la boda. Dijo que Tyler había estado en cirugía las últimas 6 horas y que su condición era crítica. Le pregunté por Morgan, por su esposa, y la enfermera dijo que ella estaba ahí con los padres de Tyler y mis padres. Entonces, ¿por qué me llamaban a mí? La enfermera se disculpó, dijo que había confusión con los papeles y que no debieron haberme contactado, y colgó. Me quedé sentada en mi escritorio con el teléfono en la mano, sintiendo 1.000.000 de emociones que no podía ni identificar. Rabia, dolor, confusión, pero también algo parecido a preocupación que me molestó sentir. Tyler murió 4 días después. Nunca despertó del coma. Tenía 28 años. Me enteré porque salió en las noticias locales. El accidente había sido bastante grave. Un camión lo había impactado de frente en una intersección. Y, porque Victoria me mandó el enlace preguntando si yo sabía. Dije que sí, que me habían llamado del hospital pero que no había ido. Victoria preguntó si quería ir al funeral. Le dije que no tenía nada que hacer ahí. Pero terminé yendo de todas formas. No sé por qué exactamente. Supongo que necesitaba algún tipo de cierre o confirmación de que realmente había muerto, de que esta parte de mi vida estaba definitivamente terminada. Fui sola, me senté hasta atrás de la iglesia donde nadie pudiera verme y observé desde lejos. Morgan estaba delante con una niña pequeña en sus brazos. Addison, supuse, la hija que había destruido mi vida antes de nacer, vestida de negro y llorando inconsolablemente. Mis padres estaban a su lado sosteniendo su mano. Los padres de Tyler estaban del otro lado. Todos se veían destruidos. No me quedé para el sepelio. Me fui a media ceremonia antes de que alguien pudiera notarme. Lloré todo el camino de regreso a mi departamento, pero no estaba segura por qué exactamente. ¿Lloraba por Tyler? ¿Por el futuro que nunca tuvimos? ¿Por mí misma? ¿Por lo absurdo de toda la situación? Probablemente por todo junto. Esa noche tomé por primera vez en meses una copa de vino, y me permití sentir todo el dolor acumulado antes de guardarlo de nuevo. Pensé que eso sería todo, que la muerte de Tyler cerraría este capítulo definitivamente, pero 2 meses después, un sábado por la mañana, mi madre apareció en la puerta de mi departamento. Llevaba como 3 años sin verla, y cuando abrí la puerta y la vi ahí parada, me quedé congelada. Ella se veía más vieja, con más canas, y traía cargando a una niña pequeña, Addison. Tenía como 2 años y medio en ese momento, con rizos oscuros y los ojos de Tyler. Mi madre no esperó invitación, simplemente entró diciendo: «Necesitamos hablar, Hannah, es importante». Yo estaba tan en shock que no pude reaccionar lo suficientemente rápido para cerrarle la puerta en la cara. La dejé entrar, pero no ofrecí café ni nada. Solo me senté en el sofá con los brazos cruzados, esperando que dijera lo que tuviera que decir y se fuera. Addison se bajó del regazo de mi madre y empezó a jugar con sus muñecas en el piso, completamente ajena a la atención. Mi madre respiró profundo y dijo: «Morgan está enferma, muy enferma. Le diagnosticaron glioblastoma hace 3 meses. Es un tipo de tumor cerebral muy agresivo. Los doctores le dan entre 1 y 4 años de vida, probablemente más cerca de 1. Y yo me quedé ahí sentada procesando esas palabras. Morgan, mi hermana que me había traicionado de la peor forma posible, se estaba muriendo. Tenía 25 años, y se estaba muriendo. No supe qué decir. No sentía la tristeza que probablemente debería haber sentido. Solo sentía vacío, y tal vez un poco de culpa por no sentir más. Mi madre continuó diciendo que Morgan estaba viviendo con ellos ahora, porque no podía cuidarse sola ni cuidar a Addison. Que los tratamientos eran agresivos y que la estaban destruyendo. Que Morgan lloraba todos los días pensando en que su hija iba a crecer sin madre. Entonces mi madre me miró directamente a los ojos y dijo:
Queremos pedirte algo muy grande, Hannah. Cuando Morgan muera, queremos que adoptes a Addison. Los padres de Tyler ya son muy mayores. Tenían como 60 y tantos. Nosotros también estamos envejeciendo. Y Morgan dice que quiere que su hija crezca con alguien joven, que pueda darle una buena vida. Piensa que tú serías perfecta. Me reí. Literal me reí en la cara de mi madre, porque la situación era tan absurda que no podía hacer otra cosa. ¿En serio? ¿En serio me estaban pidiendo que adoptara a la hija de mi ex prometido y mi hermana traidora? ¿La niña que era literalmente el producto de su traición? ¿La razón por la que mi vida se había destruido? Y Morgan pensaba que yo sería perfecta. El descaro era impresionante. Le dije a mi madre que se fuera. Que no. Que 1000 veces. No. Que cómo se atrevían siquiera a pedirme eso. Que yo no les debía nada. Que ellos habían elegido el lado de Morgan hace años, y que ahora tuvieran que vivir con las consecuencias. Mi madre empezó a llorar diciendo que por favor lo considerara, que Addison era inocente en todo esto, que merecía tener una buena vida. Y yo dije, entonces encuentren otra persona porque yo no voy a criar a la hija de las 2 personas que más daño me han hecho en la vida. Agarró a Addison y se fue llorando. Victoria vino esa tarde después de que le conté todo por teléfono. Me dijo que entendía perfectamente mi reacción, pero que tal vez debería al menos pensarlo unos días antes de tomar una decisión definitiva. Yo insistí en que no había nada que pensar, que mi respuesta era no y siempre sería no. Pero ella dijo, solo piénsalo una semana. Si después de una semana sigues sintiendo lo mismo, entonces tu respuesta es definitivamente no, y nadie puede culparte. Esa semana fue una tortura. No podía dejar de pensar en Addison, en esa niña pequeña que no tenía culpa de nada pero que iba a perder a su madre. Pensaba en Morgan muriendo a los 25 años, en cómo, a pesar de todo lo que me había hecho, no podía desearle eso a nadie. Pensaba en mis padres que ya estaban viejos y cansados. Pensaba en los padres de Tyler que probablemente no tenían la energía para criar a una niña pequeña. Pero también pensaba en mi salud mental, en todo lo que había luchado para recuperarme, en si era justo pedirme que sacrificara mi paz por una niña que me recordaría todos los días al peor momento de mi vida. Al final de la semana llamé a mi madre y le dije que mi respuesta era no. No podía hacerlo. No era que no sintiera compasión por Addison, pero simplemente no podía ser yo quien la criara. Necesitaban encontrar otra solución. Mi madre lloró otra vez, pero dijo que lo entendía, que era mucho pedir. Colgamos y pensé que ese sería el fin de todo. Pero algo dentro de mí no podía dejar las cosas así. Algo me carcomía. Tal vez era culpa, tal vez era curiosidad morbosa, no lo sé. 2 semanas después llamé a mi madre y le dije que quería ver a Morgan. Ella se sorprendió, pero me dio la dirección de la casa. Era la casa de mis padres, donde había crecido, y un día libre de trabajo, fui hasta allá. Morgan estaba en el sofá de la sala con una manta sobre las piernas cuando llegué. Se veía terrible, la verdad. Había perdido todo su cabello por la quimio. Estaba súper delgada, tenía ojeras profundas. Cuando me vio entrar se le llenaron los ojos de lágrimas y dijo mi nombre casi como un susurro. Addison estaba jugando en el piso cerca de ella. Me senté en una silla del otro lado de la sala, manteniendo distancia. No recuerdo exactamente qué dijimos en esa primera conversación. Morgan lloró mucho. Se disculpó una y otra vez. Dijo que había sido horrible y egoísta, que entendía si yo la odiaba para siempre, que no esperaba perdón pero que quería que supiera cuánto lo sentía. Yo no dije que la perdonaba porque no estaba segura de si era verdad, pero le dije que no quería que muriera odiándome ni yo odiándola, que tal vez podíamos al menos intentar tener algo de paz antes del final. Empecé a visitarla cada 2 semanas más o menos. Al principio era incómodo y doloroso, lleno de silencios largos y conversaciones superficiales, pero con el tiempo se volvió un poco más fácil. Morgan me contaba sobre sus tratamientos, sobre cómo Addison la mantenía luchando incluso cuando quería rendirse. Yo le contaba sobre mi trabajo, sobre mi vida en recuperación. Le hablé del alcoholismo y la depresión, y ella lloró diciendo cuánto lo sentía. Nunca fuimos cercanas como deberíamos haber sido como hermanas, pero encontramos algo parecido a una tregua. Addison empezó a conocerme en esas visitas. Al principio me evitaba, se escondía detrás de Morgan, pero eventualmente se calentó conmigo, me traía sus juguetes. Para mostrarme, me hacía dibujos, me preguntaba si volvería pronto. Y yo sentía algo complicado hacia ella, porque por un lado me recordaba a todo el dolor, pero por otro lado, era solo una niña inocente, que no había pedido nacer en esta situación tan jodida. Pasaron 3 años así. 3 años en los que vi a Morgan deteriorarse lentamente. Tuvo periodos buenos donde parecía estar mejor, y periodos terribles donde apenas podía levantarse de la cama.
Addison cumplió 5 años, y Morgan organizó una fiesta pequeña en casa de mis padres. Yo fui, traje un regalo, una muñeca, que Addison había mencionado querer, y por primera vez en años me senté en la mesa con toda mi familia. Fue raro, pero no tan horrible como pensé que sería. Morgan murió un martes de otoño, exactamente 3 años después de nuestra reconciliación. Yo estaba en el trabajo cuando mi madre llamó llorando para decirme que había pasado esa mañana, en paz, con toda la familia alrededor. Pedí el resto del día libre y fui a mi departamento donde lloré por horas. Lloré por todo, por los años perdidos, por la hermana que pudo haber sido pero nunca fue, por Addison que ahora era huérfana de ambos padres, por lo jodida e injusta que era la vida. El funeral fue pequeño. Fui y esta vez me senté adelante con la familia. Addison estaba confundida, preguntando por qué mamá no despertaba. Mis padres intentaban explicarle que mamá se había ido al cielo, pero ella no entendía realmente. Yo sostuve su mano durante la ceremonia, y ella apretó la mía con fuerza. Después del funeral, mis padres y los padres de Tyler se reunieron para discutir el futuro de Addison. Decidieron entre todos que los abuelos la criarían, con mis padres tomando el rol principal dado que tenían un poco más de energía. Me preguntaron si quería estar involucrada en su vida de alguna forma. Les dije que sí, que podía ser su tía, que podía visitarla y estar ahí para ella cuando me necesitara, pero que no podía ser su madre. No podía. Y ellos lo entendieron. Ahora veo a Addison como una vez al mes. La llevo al parque, al cine, a tomar helado. Le compro regalos en su cumpleaños y Navidad. Le mandó mensajes a mis padres preguntando cómo está. Ella me dice tía Hannah y me cuenta sobre la escuela y sus amigas. A veces me pregunta sobre su mamá y su papá, y yo le cuento las cosas buenas que recuerdo porque merece tener buenos recuerdos de ellos a pesar de todo. ¿He perdonado completamente a Morgan? No lo sé. Algunos días pienso que sí, otros días siento la rabia y el dolor como si hubiera pasado ayer. ¿He perdonado a Tyler? Es más difícil porque él murió sin que tuviéramos oportunidad de hablar realmente. ¿He perdonado a mis padres? Estamos trabajando en eso. La relación está mejor, pero hay cicatrices profundas que tal vez nunca sanen del todo. Lo que sí sé es que hice las paces con la situación en la medida de lo posible. No adopté a Addison y no me siento culpable por eso, porque habría sido insostenible para mi salud mental. Pero tampoco la abandoné completamente, porque ella realmente no tiene culpa de nada. Encontré un balance que funciona para mí, y eso es lo mejor que puedo hacer. La vida no siempre te da finales perfectos o justicia poética, solo te da lo que te da, y tienes que decidir cómo seguir adelante de todas formas.